Hola gordis y bienvenidos, pues un día más al canal A Sombra y Crimen. Bueno, ya veis que estoy súper contenta y antes de nada queremos daros las gracias por la aceptación que ha tenido el primer vídeo. Increíble, la verdad que no nos lo esperábamos, estamos, ya os digo, súper contentas. Nos habéis dejado un montón de likes, nos habéis dejado comentarios, incluso pues nos habéis dejado casos que igual no están muy trabajados para que lo podamos hablar y no dudéis que así será. Así que bueno, daros las gracias de verdad para celebrar este primer vídeo, este primer cumpleaños del primer vídeo y primer día. He encendido una velita de cookies para que nos endulce un poco el caso que venimos a traer hoy, que ojalá no tuviera que contarlo. Vamos a hablar de un caso también español, muy reciente, pero antes de nada, si os gusta el canal, suscribiros, darle manita arriba si os gusta el vídeo y por supuesto quiero que interactuéis un montón en comentarios, que nos dejéis qué os parece, bueno, vuestra opinión también, y si queréis que hablemos de algún caso en concreto que os guste, que os interese o que consideréis que no está muy trabajado, pues solo tenéis que decirlo, que nos ponemos manos a la obra y metemos el caso en el horno para que empiece a salir. Antes de nada y antes de empezar, me gustaría decir, como dije en el vídeo anterior, que siempre vamos a intentar hablar desde el máximo respeto, tanto a la familia como a las víctimas de este y de todos los crímenes de los que vayamos a hablar. En este caso, hoy vamos a hablar del crimen de Dominique. Es un caso también español, sucede en Alicante, concretamente en Elda. Y para ello vamos a empezar hablando de Dominique. Dominique es un pequeño que nace en 2009 y desde que nació tenía cierto grado de discapacidad, concretamente el 36%, ya que sufría de trastorno de espectro autista, con epilepsia y también con un poco de sordera, de hipoacusia. Al mes de nacer Dominique, desde los servicios sociales se le declara en situación de desamparo y me gustaría detallar un poco qué significa esto por si no lo sabéis. Yo me corre por la sangre la vena de trabajadora social que soy. Declarar a un menor en situación de desamparo implica que este menor se considera que no tiene sus necesidades básicas cubiertas y es por ello que se considera que la mejor opción es separarle de la familia para así garantizar su seguridad. Entonces, esto es lo que ocurrió con Dominique al mes de nacer. Se le declara en situación de desamparo y en septiembre de 2014, como os he dicho, él nació en 2009, Daniel y su pareja Penélope lo acogen en casa con visión de que esa acogida sea una acogida de larga duración o incluso una adopción más adelante. Entonces, como os he dicho, Daniel y Penélope acogen a Dominique y finalmente, pasado un tiempo, la relación de Daniel y Penélope se rompe. La verdad es que sí que hay información de cómo fue esta separación, cómo fue el divorcio, pero no voy a entrar en detalles porque realmente considero que no es nada relevante para el caso. Estoy segura de que ambos dos fueron los mejores padres, ¿no?, para Dominique, entonces considero que esta información no es necesario darla. Cuando Daniel y Penélope se separan, Dominique queda a cargo de su madre, queda a cargo de Penélope, pero se establece un régimen de visitas en el que se establecen fines de semana alternos y la mitad de los periodos vacacionales para que Dominique también pase tiempo con Daniel, con su padre. Una vez ya se han separado, Daniel conoce a Alejandra. Es una chica que tiene un hijo de otra relación pasada, se llama Enzo, y cabe decir también que Alejandra padece sordera. No lo diría si no fuese un dato importante para el caso. Ella padece sordera, aunque tiene problemas en el habla, sí que es capaz de hablar y de llevar una vida dentro de la normalidad.
Conviven Alejandra, Daniel, el hijo de Alejandra, y también Dominique en los periodos en los que le toca estar con su padre. Y el 30 de agosto de 2017 a Dominique le correspondía estar con su padre en casa y con Alejandra. La tarde de ese día los padres de Alejandra se llevan a su hijo con ellos, y Daniel, que es deportista, trabaja en atletismo, se marcha a trabajar, a entrenar. Por lo tanto, Alejandra se queda a cargo de Dominique durante esa tarde. Cabe decir también que Alejandra en este momento, en 2017, en agosto, estaba embarazada de 4 meses. También es un dato importante para el caso. Esa tarde Alejandra decide pues salir con Dominique de casa, y a eso de las 8 o 9 de la tarde Alejandra hace una videollamada a su madre indicándole que le habían atacado, que les habían atacado en casa. En el mismo momento en el que Alejandra hace esta videollamada simultáneamente, Daniel y la policía entran en el domicilio y se encuentran a Dominique sin vida, sin parte de abajo de la ropa, para que me entendáis, sin ropa interior y sin pantalones, y él tan solo estaba vestido con una camiseta. En ese momento los servicios de emergencia intentan pues reanimarle sin éxito. Fue imposible que le reanimasen. Alejandra estaba maniatada, tenía un fuerte golpe en la cabeza, y también tenía tanto la camiseta como el sujetador rasgados. Alejandra cuenta a la policía, cuenta a Daniel, que cuando ellos iban a salir de casa, cuando salía con el pequeño, 2 hombres les estaban esperando en el descansillo y les obligaron a entrar de nuevo a la vivienda. Alejandra narra que estos 2 hombres van vestidos de motoristas, con cascos integrales, con guantes, por lo que en ningún momento pudo reconocerles ni verles la cara. O sea, ella indica que en todo momento estos atacantes iban con el casco puesto, por lo que no pudo reconocerles. Alejandra indica que intentaron abusar de ella, pero se apiadaron cuando ella les indicó que estaba embarazada de 4 meses, y dice que le ataron las manos y le golpearon hasta que ella perdió el conocimiento. Aquí es importante, como os decía, destacar que Alejandra padece sordera. Entonces ella cree recordar que Dominique tuvo que gritar porque notaba vibraciones en el suelo, y también dice en un momento determinado que cree recordar que en la habitación en la que estaba Dominique vio como fogonazos de flash, como si le estuvieran haciendo fotografías. Cuando estos atacantes se marcharon, logró desatarse un poco como pudo y llamó a su madre. En este momento, los agentes ven que Alejandra da muchísimos datos de lo que pues este atraco a la vivienda, ¿no? Entonces tienen muchísimo trabajo por delante. Como os decía, Alejandra da muchos datos, analizan desde la policía, la comisaría de Alicante, la escena del crimen, y empiezan a ver pues varias cosas que no cuadran. En primer lugar, una de las cosas que no les cuadra es que el cuchillo que habían utilizado para hacer esos cortes a Alejandra era un cuchillo de sushi. Estaba, pues no sé si sabéis cómo son los cuchillos de sushi, pero extremadamente afilados, y realmente la policía ve poco probable que en una escena pues tan violenta como la que describe Alejandra, los cortes sean tan precisos, y más cuando los atacantes llevaban, como os he dicho, cascos integrales que no se les podía reconocer, y aparte es un impedimento, ¿no?, como para maniobrar tanto. Entonces, este primer detalle sí que es cierto que a la policía no le cuadra mucho. Otro de los detalles es que Dominique no tenía síntomas de haber sido agredido, espero que me hayáis entendido, y pues este suceso
no se produjo por eso, sino por asfixia. Se considera que había sido asfixiado con su propia camiseta y de hecho Dominique tenía una marca en el cuello que indica que su agresor le arrastró por la vivienda. Sí que aunque no tenía síntomas de haber sido agredido, tenía pues sus genitales cubiertos con un aceite corporal que se encontraba en la vivienda. Entonces, esto para la policía era algo un poco incongruente, ¿no? No entendían muy bien por qué tenía los genitales cubiertos con aceite cuando realmente no había sido agredido por esa parte. La vestimenta de los atacantes también hace aguas en la versión de Alejandra, porque con esa vestimenta, como os decía, con los cascos, con los guantes, es bastante difícil llegar a maniatar a una persona, a arrastrar a un niño por el piso y a atacar, como os decía, con un cuchillo. Entonces la policía empieza a investigar. Había testigos en las inmediaciones del portal que dijeron que no habían visto nada, no habían visto a nadie. También se revisaron las cámaras del entorno del portal en esa franja horaria y no vieron nada fuera de lo normal. Y también los vecinos comentan que no oyeron absolutamente nada hasta que Alejandra no hizo esa videollamada. Lo único que ellos oyeron fue la videollamada. En este momento, para la policía, Alejandra ya se convierte en sospechosa sin ella saberlo, porque, como os decía, dio muchos datos y muchos de esos datos a la policía pues no le terminaban de encajar. La policía entonces hizo un trabajo muy minucioso, analizó mucho la escena del crimen y llegaron a la conclusión de que el nudo que ataba las manos de Alejandra realmente lo podía haber atado ella misma, lo podía haber hecho una misma persona. También revisaron la vivienda con mucho detalle en busca de restos de ADN y no encontraron ningún resto de ADN, excepto de Alejandra, de Daniel, de Dominique y de los servicios de emergencia que habían estado intentando, reanimar al pequeño. La policía, como os decía, tras muchos meses de investigación, muchos meses de trabajo, llegaron a la conclusión de que Alejandra había podido simular la escena, pero tampoco tenían el móvil de por qué. Entonces, ¿qué datos le aseguraba a la policía, ¿no? que Alejandra estaba mintiendo? No encajaba, por ejemplo, que estas personas estuvieran esperando en el descansillo como si conociesen la rutina de la familia, ya que era el primer día que Daniel iba a trabajar después de las vacaciones. Otro de los datos es que las lesiones de Alejandra no eran compatibles con la extrema violencia que ella había contado, ya que en algún momento llegó a decir que se habían sentado encima de ella, que le habían dado golpes. Si eso hubiese sucedido de verdad, Alejandra, como os decía antes, estaba embarazada de 4 meses y el feto hubiese sufrido daños, cosa que no fue así. Entonces, claro, ahí la policía ya empieza un poco a sospechar, la tienen en el punto de mira, empiezan a investigar, empiezan a intuir que esta situación que Alejandra ha planteado es una situación simulada, y la policía deja un poco el caso, no en stand-by, pero bueno, sí que siguen investigando, pero no quieren que Alejandra realmente se dé cuenta de que es la principal sospechosa. La policía va atando cabos, va poco a poco tirando esta versión de Alejandra. La pareja, Alejandra y Daniel, se trasladan a vivir, después de todo lo ocurrido, a casa de los padres de ella, y el hijo de esta pareja, el hijo de Alejandra y Daniel, nace a principios del año siguiente, a principios del 2018, pero aquí, cuando nace este bebé, hay un episodio que a la policía le alerta mucho. En este momento nos vamos a ir, que seguro que todos lo conocéis, al caso de Gabriel Cruz y Ana Julia Quezada, porque
En este momento, cuando nace este bebé de Alejandra y Daniel, Ana Julia Quezada, con el crimen de Gabriel Cruz, es condenada por los hechos que sucedieron y que entiendo que todos conocéis. Y en el buzón de la casa de Alejandra y Daniel aparece una carta anónima dirigida a ellos dos, a Alejandra y a Daniel. Esta carta utiliza palabras de origen latinoamericano y en esta carta se asegura que se había oído hablar por teléfono a un hombre sobre el crimen de Dominique y el supuesto implicado decía que no se había encontrado nada valioso en casa del pequeño y que había tenido que huir del país. En este momento, la policía llega a la conclusión de que Alejandra, al ver que Ana Julia Quezada está siendo juzgada por el crimen de Gabriel, considera que su caso es un caso casi idéntico e intenta buscar, bueno, pues como una tapadera, ¿no? Una excusa con esta carta anónima para alejar las sospechas sobre ella. Lo único que hace esto, obviamente, es, bueno, pues ratificar todas las sospechas que la policía tenía en Alejandra, y Alejandra es detenida. La policía la deja tener a su hijo y pasar con él los primeros meses de vida, hasta que a finales de mayo del 2018 los agentes la detienen cuando va a dejar al colegio a su hijo mayor. Cuando la detienen, la verdad es que Alejandra se derrumba, confiesa, pero confiesa una versión totalmente extraña. Ella indica que a Dominique, al niño, le dio para merendar jamón y el niño empezó, bueno, pues a jugar, a dar volteretas, a saltar, que se atragantó con el jamón y que ella se asustó y simuló esta escena. A la policía esta versión realmente tampoco le cuadra, porque en la autopsia del pequeño no había jamón y realmente los signos de su fallecimiento es por asfixia provocada, por así decirlo, ¿no? Que alguien se la provocó, no que él se hubiese asfixiado con el jamón. Entonces, esta versión no se sostiene por la policía y tampoco, como os decía, se sostiene por las pruebas forenses. Entonces, se llega a la conclusión de que Alejandra se deshizo de Dominique porque realmente le estorbaba en su relación con Daniel. Ya hemos dicho que el pequeño tenía necesidades especiales, tenía trastorno de espectro autista, tenía y necesitaba y requería más cuidados de los habituales, y ella pensó que quitando a Dominique de la ecuación, pues bueno, iba a tener a Daniel para ella sola y para su nuevo hijo. Es duro, pero a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Como una persona puede ser capaz de esto, y es que os lo decía en el vídeo anterior, es que no me entra en la cabeza. Sí que posteriormente se han salido a la luz WhatsApps en los que sí que es cierto que Daniel le decía a Alejandra que notaba que no quería a Dominique, que pasaba mucho más tiempo con Enzo, con el hijo que ella tenía, que como que no les veía que tuvieran mucho vínculo. Y sí que hay un WhatsApp que a mí me llama mucho la atención, y es que Alejandra le dice a Daniel días antes del crimen que cuando él sea padre biológico lo entenderá, que él todavía, bueno, pues no entiende, ¿no?, ese vínculo que ella tiene con su hijo, porque realmente no es padre biológico. Independientemente, padre biológico, padre no biológico, un padre es padre, ¿no? Entonces, ahí ya se podía intuir también la relación que Alejandra pues podía tener con el niño. A Alejandra se le hace un informe psiquiátrico que determina que es plenamente consciente de lo que hace, que no tiene anulada su capacidad de distinguir el bien y el mal, y por lo tanto a Alejandra se la condena a prisión permanente revisable. He visto que es el 8º caso en España de la prisión permanente revisable. Ahora mismo ella está en la cárcel. No sé qué decir, la verdad es que es un caso bastante duro. Es muy similar al caso de Gabriel Cruz. Por desgracia,
hay más casos como este. El caso de Gabriel Cruz es muy conocido. Yo el caso de Dominique, la verdad es que no lo conocía, pero a Alejandra se le llama la otra Ana Julia Quezada, ¿no? Porque la forma de proceder fue parecida, fue similar. Como os decía, he intentado tratar este caso desde el máximo respeto, desde el dolor, ¿no? Entiendo, de esta familia. Me duele, ¿no? Que realmente una persona piense que porque tu hijo no sea biológico, no le vayas a querer igual. Y es que yo siempre pues, lo he hablado, ¿no? Con mis amigas, con mi familia. Padre es el que ejerce y madre es la que ejerce, al fin y al cabo. Entonces, ese vínculo biológico yo creo que va muchísimo más allá el vínculo emocional que el vínculo biológico. Esto es todo del caso. Como os decía, hay información que no he contado porque creo que no es relevante, como por ejemplo, pues eso, cómo fue la separación de Daniel y Penélope. Como os decía, y como he leído, sé, y la gente ha comentado que eran, bueno, pues unos padres fantásticos, que Dominique, bueno, pues les daba la vida, que era un niño súper alegre, que era un niño que daba alegría, ¿no? Allá donde estaba, pero claro que tenía pues unas necesidades especiales que atender. Y esto parece ser que a Alejandra pues no le hacía especial gracia. Entonces, chicos, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si lo conocíais, si no lo conocíais, dejarme abajo en los comentarios si ya habíais oído hablar de él, si no, ¿qué os parece? Feliz puente, que me estaréis viendo seguro este fin de semana, que es festivo. Dejarme casos que queráis que hablemos. Tengo otro preparado ya, que además es de mi zona de aquí, de La Rioja. Intentaré siempre, o en medida de lo posible, contaros casos españoles, porque a mí son los que más me gusta ver, por cercanía realmente. Y como os decía, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os habéis quedado hasta el final, pues lo dicho, darle like, suscribiros y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por la acogida, espero que lo disfrutéis. ¡Chao!